Gracias por reservar este ratito, ¿no? Para escucharme. Y nada, y si estáis aquí, pues entiendo que es porque queréis conocer un poco más o conocer un poquito de lo que es la metodología Agile o metodologías ágiles, que últimamente, pues la verdad es que pues están sonando con bastante fuerza. Y es posible que pues ya lo hayáis escuchado mencionar. Entonces, ¿qué vengo, qué vengo a contaros yo hoy aquí? ¿No? Pues vengo a contaros un poco la visión general de estos nuevos procesos, ¿no? Un poco de cómo se fundamentan. Vamos a ver un poquito lo que es el contexto del Agile, después lo que es el Scrum, ¿no? Que sería un framework dentro de lo que es el Agile. Haremos un poquito de revisión de casos de éxito, ¿no? Por ver cómo se aplican este tipo de metodologías a diferentes tipos de proyectos. Y también hablaremos un poquito de fomentar la comunicación, que es un punto que es bastante importante en todo esto, ¿no? En todo esto del Agile. Entonces, vamos a ello. Soy Elena, algunos ya me conocéis, para los que no me conocéis, pues hola, encantada. Y bueno, en estos momentos soy Technology Project Manager en Skydance Animation. Estoy segura que la mayoría pues ya la conocéis o habréis oído hablar el nombre de esta empresa, pero para los que no, pues como su nombre indica, nos dedicamos a hacer pues películas de animación, largometrajes, cortos y lo que se venga. Mis inicios pues fueron como la gran mayoría de todos, ¿no? Como asistente de producción. Empecé en AMPA, después estuve en Klaus, de ahí pasé a Production Coordinator de VFX en Telson y como veis, pues me he movido un poquito. He tocado tanto 2D como 3D y mi formación previa es una licenciatura en Bellas Artes. Entonces, como podéis ver, de Bellas Artes, la parte artística, de animación 2D, ahora partes más de tecnologías, ¿no? Gestión de equipos con herramientas Agile. Entonces, en mi caso, pues como me encantan ver los entresijos, ¿no? Y bajos fondos de la producción, hasta el punto de llegar a gestionar, pues no solo artistas, sino también departamentos de pipeline y IT, quedándome en estos momentos en la parte más de tecnología y apoyo al artista, ¿no? Principalmente, pues para facilitarle que hagan su trabajo, ¿no? Lo más a gusto posible. Todo ello, pues me ha llevado a aprender, pues nuevas formas de gestión, como son las metodologías Agile, y que en estos momentos, pues como os he comentado ya previamente, pues se están expandiendo a casi todos los terrenos y están cogiendo muchísima fuerza. Así que vamos a ello, a contaros un poquito qué es el Agile y ver un poco el potencial que tiene pues, para revolucionar un poquito los proyectos, ¿no? En cualquier ámbito. Aunque en verdad los que estamos aquí nos interesa el audiovisual, que sepáis que esto es aplicable a muchos tipos de proyectos, ¿no? Para hablaros del Agile, hablemos de lo que es Agile en sí, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Y cuáles son los principios de este? Para que tengáis un poquito de contexto, ¿no? Y poder situaros mejor. Aunque seguramente ya lo habréis googleado y habréis ya buscado información y tal, pero bueno, por deciros un poco, Agile es flexibilidad, es adaptabilidad, es entrega continua de valor. Quiere decir, es constantemente evolución. Es una metodología de gestión de proyectos que en estos últimos años, aparte de que se están aplicando a la mayoría de las empresas, sobre todo en las de tecnología, este es un punto clave. Todo tipo de empresas tienen un componente tecnológico. Aunque no lo veamos, por debajo todo lleva un pipeline. Por lo tanto, todo tiene un componente de tecnología. Ahora, pues, aunque se aplique a este tipo de empresas, no significa que no se pueda aplicar a otras. ¿Por qué? Pues por lo que os he comentado, ¿no? Que Agile significa flexibilidad, adaptabilidad y entrega de valor continuo. ¿Qué quiere decir esto? Pues en resumen, esto quiere decir que este tipo de metodología es una metodología de tipo iterativa. O sea, no importa el tipo de proyecto, lo que sí que se debe hacer antes de aplicar es saber el scope, o sea, el alcance y la necesidad de este. Eso es súper importante. Antes de abordar un proyecto con este tipo de metodología, hay que analizar muy bien qué es lo que necesitamos para poder llevarlo a cabo, qué es lo que necesita el proyecto en sí, ¿vale? Porque dentro de lo que es el Agile hay muchos marcos de trabajo, no solamente el Scrum. Hay Kanban, hay Design Thinking, hay muchos tipos de frameworks. Entonces, el Agile se basa en entregas cíclicas, ¿no? Entregando siempre pues, un valor y mejorando pues, con el feedback continuo que se recoge de la parte del cliente. Pues en nuestro caso serían los artistas.
El Agile está pensando pues, para proyectos que cambian y fluctúan continuamente. ¿Qué quiere decir esto? Es una metodología que piensa mucho en proyectos que pueden cambiar pues, de un momento a otro el alcance, ¿no? Eh, para proyectos más cerrados, a lo mejor no es tan recomendable. Se puede utilizar otro tipo de metodología. Pues bueno, como os estáis viendo, es un poquito, el Agile es un poquito un mundo. Y de hecho, esta metodología contempla pues, su propio manifiesto. O sea, tiene su propio libro de indicaciones, ¿no? Que podemos seguir para poder aplicarlo correctamente. Tenemos tanto valores del manifiesto como los 12 principios del manifiesto. Yo sé que esto es mucho. Vamos a ver un poquito así por encima, en resumen, qué es lo que es. O sea, al final, el Agile resalta 4 puntos, que son los pilares sobre los que se apoya. Que como podéis ver, pues personas e interacciones por encima de los procesos, software de trabajo por encima de la documentación exhaustiva, colaboración con clientes por encima de la negociación de contratos, responder al cambio en lugar de seguir un plan. Si lo cogemos todo un poco así y lo agrupamos, digamos que aboga un poco por la parte humana, ¿no? El contacto, la comunicación y también el ser ágiles, la respuesta rápida. No contentos con los valores, tenemos los 12 principios, que los cuales, pues lo mismo, lo que os acabo de comentar, ¿no? Hacen hincapié en lo que es la entrega de valor continuo, además de apostar pues, por la autonomía, la sencillez y hacer fuerza en la comunicación. Esto es muy importante. Siempre hay que pensar que cuanto más sencillo, mejor. Va a ser mucho mejor para poder gestionarlo. Siempre hay que pensar, hay que simplificar, ¿no? Hay que ir a lo esencial. Hay que quitar un poco, digamos, ver qué es lo necesario y apartar un poquito lo que sería la paja, ¿no? del proyecto para poder abordar el objetivo. Bueno, como podéis ver aquí, pues tenemos principios que satisfacer los clientes a través de la entrega temprana y continua. Pues esto nos impulsa a los ciclos iterativos que hemos comentado, ¿no? Y que constantemente estemos entregando ese valor, ¿no? Para poder recibir ese feedback y poder ir mejorando e iterando. También se deben de aceptar que los requisitos cambien, o sea, tenemos que ser flexibles, hasta incluso las etapas más tardías del proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Que el proyecto está vivo. El proyecto siempre está vivo, el proyecto siempre se está moviendo. El proyecto puede cambiar una semana antes de la entrega, pero como somos ágiles y como nos adaptamos a ello, seremos capaces de poder abordarlo. Hacer entregas valiosas con frecuencia. Esto viene dentro de la entrega temprana y continua. Rompemos con el aislamiento en los proyectos. ¿Qué quiere decir esto? Que es posible que para poder, pues, por ejemplo, en una misma empresa tengamos diferentes tipos de proyectos, pero todos ellos tengan un marco común, ¿no? Entonces, se pueden comunicar entre sí. Después tenemos proyectos, pues, para desarrollar proyectos con personas motivadas. La motivación en los que van a abordar esos proyectos tiene que estar ahí, porque una persona desmotivada no llega a alcanzar, ¿no? Quizás ese ciclo iterativo. Pues, conversaciones cara a cara, comunicación, software también, que tengamos un buen software de procesos, ¿no? Mantener el ritmo de trabajo constante, excelencia continua, simplicidad. O sea, todo esto son unos principios que tiene este manifiesto que os animo a que os lo leáis, que está por internet, lo podéis encontrar fácilmente, porque al final es la sota caballo y rey de lo que es el Agile, y que le deis un ojo y veáis que es bastante, piensa bastante el humano también. Y bueno, como todo esto es un mundo, pero esto es un mundo, pero que sepáis que cuando se interiorizan estos principios, es posible aplicarlo a cualquier tipo de proyecto en el que estéis involucrados. Eso yo lo dejo como nota. Vamos a ver un poquito también esto, Waterfall versus Agile. ¿Por qué? Comentaros que esta metodología, pues al ser flexible, también se puede hibridar con otras. ¿Qué quiere decir? Que no son excluyentes, ya que lo que hace es facilitar al proyecto y que éste esté en continuo movimiento. Con esto quiero decir, reitero, que dependiendo del tipo de proyecto que estés trabajando se puede adaptar o combinar. O sea, es así de flexible. Por ejemplo, pues en producción es muy típico pues trabajar con un modelo waterfall, ¿no? En cascada, que se basa pues en una serie de fases secuenciales. De manera que se debe completar una antes de pasar a la siguiente y este sistema pues va muy bien pues para si un proyecto está bien definido y acotado,
ya que la estructura de un waterfall es más rígida, ¿no? Y el Agile, que se enfoca más en crear equipos de trabajo eficientes que pueden planificar, ¿no? Digamos, de forma flexible el trabajo, pues para implementarlo rápidamente, es más flexible y abierto al cambio. Entonces, digamos que otra de las diferencias entre ambos sistemas, ¿no? Es la iteración con el cliente, ya que Waterfall, a ser más definido, necesita menor iteración con el cliente y el Agile, la interacción tiene que ser continua. Pero vuelvo a repetir, para que quede claro, no son excluyentes el uno del otro. Todo es la creatividad con la que puedas aplicar el proyecto y las necesidades de este. Pero vamos, básicamente que podemos elegir, o sea, se puede utilizar Agile combinándola con cualquier otro tipo de metodología, porque al final la base del Agile es la iteración continua y la entrega de valor continuo, la flexibilidad y también un poco, digamos que la estandarización de procesos, ¿no? El tener unos procesos estandarizados que podamos aplicar en la base del proyecto nos ayuda a que todo fluya de forma más ágil. Y comentaros también que esta metodología pues va muy de la mano de Atlassian, que es un software con una serie de productos que lo que hacen es que todo esto sea pues mucho más fácil de aplicar, ¿no? Digamos que el propio Atlassian ya tiene de base lo que es la estructura del Agile, ¿no? De hecho, si os vais a la página principal de Atlassian, si buscáis Agile, Scrum y tal, la propia página ya os va definiendo qué es cada cosa, ¿no? Y cómo se trabaja. Y tiene los frameworks ya aplicados para que tú simplemente pues tengas que generar esas tareas y tal y asignarlas a los equipos. Pero vamos, que esto, lo dicho, o sea, este es un software que va muy bien, es fácil de aplicar, que te viene con plantillas y tal. Los propios productos que ofrece pues están relacionados entre sí. De hecho, Trello, por ejemplo, que antes no era de Atlassian, pues ahora es de Atlassian, eh, es un sistema Kanban de tarjetas. Funciona muy bien también con la metodología Agile, que también lo contempla. Es un tipo de framework, ¿no? Y aparte que también se puede integrar con Teams y al final es un sistema muy fácil de usar, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, pues con proyectos personales a nivel de animación, de lo que es la gestión general del proyecto, pues lo he llegado a hacer con Trello y ha funcionado. Y también he llegado a participar pues, en un videojuego y tal hace ya muchos años. Y en aquella época, pues para que veáis que esto ya viene de largo, ¿no? Ya se utilizaba el Scrum, que es lo que ahora pues está también petándolo mucho, pero que no lo utilizábamos con un software, lo utilizábamos con pizarra y posits, y con esto quiero decir que teniendo clara la metodología y el proyecto a lo que se va a aplicar y cómo se tiene que utilizar, no importa la herramienta, porque siempre se puede adaptar, ¿no? O sea, desde una pizarra a POSIT a un software que ya viene con todo este sistema integrado, o incluso lo que sería la metodología Scrum, ¿no? Digamos, el framework Scrum, se podría llegar incluso a aplicar en ShotGrid. Porque al final ShotGrid, pues a nivel de producción funciona con tareas, tareas que vas asignando y estas tareas las puedes meter en buckets y también se podría incluso aplicar ahí. Pero bueno, sí que es verdad que Atlassian lo facilita mucho, pero sí que también es cierto que Atlassian es muy enfocado a tecnología, ¿no? Y bueno, pues ya que estamos hablando un poquito de frameworks y Scrum, pues os voy a contar un poco qué es el Scrum, ¿no? Los conceptos así básicos y cómo pues aplicarlo un poco a lo que son los entornos creativos. El Scrum. En este momento, comentaros que es el más demandado. O sea, el Scrum es lo que está funcionando pues en todas partes en este momento. De hecho, para poder aplicar el framework de Scrum, existen certificaciones que te preparan como Scrum Master para aplicar justamente este marco de trabajo, ¿no? O sea, estamos hablando de marcos de trabajo, ¿vale? El Agile englobaría estos marcos de trabajo, ¿ok? Kanban es un marco de trabajo, Scrum es un es un marco de trabajo, es un framework y hay muchísimos más, ¿vale? Vamos a enfocarnos en el Scrum, que es el que más fuerte y más está moviéndose ahora. Y nada, pues el Scrum lo que hace es ayudar a los equipos a estructurar y gestionar su trabajo a través de un conjunto de valores y principios y prácticas, ¿no? Y estas prácticas suelen estar englobadas en un margen de tiempo. Esto es importante saberlo, lo de margen de tiempo, porque es lo que acota, ¿no? El ciclo, digamos. Al final, el Scrum tiene una base empírica, o sea, es decir, que el conocimiento viene dado por la experiencia y no al revés. Por lo tanto, esto nos indica que ya de por sí es iterativa e iremos aprendiendo
durante el proceso. Y además nace del pensamiento Lean, que es otro tipo de metodología aplicada a producción en cadena y que se enfoca en el cero desperdicio y reducir lo que no aporte valor. Con esto, comentaros, la metodología Lean se utiliza mucho, por ejemplo, en las fábricas de vehículos, que va todo en cadena, fábricas de coches, de maquinaria, se empezó a implementar en esos sistemas. Y es un sistema que lo que hace es centrarse en el valor y quitarse de en medio lo que cause desperdicio, ¿no? Por eso también está el Scrum, eh, tam- digamos que basándose un poco en ese tipo de pensamiento, ¿no? En ir al objetivo e ir iterando, pero teniendo un marco de tiempo. Al final, pues el Scrum es sinónimo de mejora continua, o sea, el enfoque iterativo, incremental, optimiza la previsibilidad, hace el control de riesgos, ¿no? Al final los sprints pues, son de 2 semanas de duración y se aplican pues, ceremonias. Es que aquí hay mucho, ¿vale? O sea, estoy resumiendo un poquito, pero hay muchísimo dentro del Scrum. Aquí, pues el Scrum Master es quien entrena y mantiene al equipo alineado con la metodología. O sea, ese sería el punto principal del Scrum Master, ¿no? Pues capacita al equipo con la metodología, ¿no? Y busca también las maneras de gestionar el trabajo pendiente del proyecto dentro del marco. Vamos, que el Scrum Master es quien va repartiendo, pues digamos que todas estas tareas que tendríamos englobadas en un backlog de tareas, ¿vale? En un bucket. Un Scrum Master ayuda al equipo y a su crecimiento y se centra también en y no en la organización. Ojo, no se centra en todo lo que tiene alrededor, se centra en que su equipo sea funcional como Team Scrum, ¿vale? Y con el aprendizaje de los sprints, pues puede mejorar los flujos de trabajo. O sea, de un sprint a otro podemos aprender si nos estamos pasando de exceso de tareas hacia el equipo o podemos añadirles más tareas, ¿no? Y además facilita la comunicación. O sea, al final el objetivo del Scrum Master, pues ha de ser que el Scrum Team llegue a ser multifuncional y autogestionado. Y que estos trabajen pues como una unidad cohesionada enfocada en el mismo objetivo. Autogestión. O sea, el Scrum Master tiene que enfocar mucho en que el equipo sea autogestión y guiarlos por lo que es la metodología. Pues aquí os comparto un poco los valores, ¿no? Y pilares del Scrum. Si os fijáis, pues todos ellos abogan pues, en la honestidad, el respeto y son pues bastante humanos también. Con estos valores, pues los equipos Scrum pueden confiar y abrirse y sentirse pues empoderados y expresarse y comunicarse, ¿no? O sea, esto es súper importante. Compromiso, enfoque, apertura, respeto, coraje. Esto es muy importante que el equipo lo sepa, lo tenga interiorizado para que sea capaz de expresar pues dudas. Pues mira, es que me has asignado esta tarea y creo que no por tal y tal. Vale, pues tú no te preocupes, vamos a buscar una solución, ¿no? Siempre apoyándolos, siempre apoyando al equipo. Y los pilares empíricos que es sobre los que se apoya, ¿no? Que es la transparencia, la inspección y adaptación. Al final, bueno, los frameworks de trabajo de Scrum son súper transparentes, siempre se va pues, con la honestidad, ¿no? De comunicar qué es lo que está sucediendo para así mejorar y también, pues si ha habido pues, un issue, ¿no? Un pain en el camino, pues el poder eliminarlo lo antes posible. Pues ¿cómo funciona? Esta ruedita nos lo explica un poco, a ver si lo consigo plasmar bien, ¿no? La filosofía del Scrum, pues, es trabajar en sprints de 2 semanas, ¿vale? De duración. Es un tiempo cerrado. Y dentro de estos marcos de tiempo, pues se realizan una serie de ceremonias, ¿vale? Que son las Sprint Planning, el Daily Scrum, el Sprint Review y la Sprint Retrospective, ¿ok? Aquí, pues en este punto, en la retrospectiva, es cuando se entrega el incremento, que digamos que es el valor, o sea, pues si los artistas tienen que entregar una secuencia, pues ahí sería el punto donde hay que entregarla, ¿no? Y se hace también la retrospectiva del proceso para ver los aspectos pues, a mejorar para el inicio del siguiente sprint. Es decir, se hace un lookout, una visión hacia atrás, para ver en qué puntos pues, hemos tardado más, el por qué hemos tardado más, si ha habido un blocker en el camino, si ese tipo de blockers a futuros los podemos quitar de en medio, ¿no? Si podemos
facilitar el camino de los artistas para que esa entrega de valor pues, sea más ágil o puedan entregar un poco más. Eh, Hay que comentar también que un sprint se puede cancelar cuando el objetivo se vuelve obsoleto. O sea, que nosotros tengamos una serie de sprints planificados no significa que se tengan que llevar hasta el final si lo que es el scope del proyecto ha cambiado. Es decir, se paraliza y se vuelve a repensar, a crear las nuevas tareas, ¿no? Que habrá que asignarles al equipo, habrá que desglosarlas, hacer el breakdown y entonces ya reasignar y volver otra vez al ciclo del sprint. El hecho de que los sprints pues, sean de tiempo definido, pues eso ayuda a generar también la consistencia dentro del equipo, ¿no? Ya que ayuda a generar esas dinámicas de trabajo y de comunicación dentro del equipo. Las Daily Scrum serían muy similares a un Daily Catch-up, ¿no? De producción, de que se hace el típico que se hace a primera hora, pero en modo rápido, ¿no? No deberían de ser más de 15 minutos. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Algún blocker? Si no, esto. Venga, next. ¿Tienes algún blocker? ¿Qué tienes para hoy? Esto y esto. Vale, focaliza aquí. También aquí debemos de gestionar las prioridades, ¿no? Prioridades entre tareas. Es posible que nosotros pues, le hayamos puesto un backlog de 5 tareas a un artista para hacer durante un sprint de 2 semanas y de esas 5 tareas tenga dos que sean prioritarias y las otras dos, pues si pasan al siguiente sprint no pasaría nada. Pero tiene que cerrar sí o sí las dos que son prioritarias. Aquí también hay una gestión, ¿no? A nivel de priorización de qué es más importante, qué es menos importante, qué puede esperar más, qué puede esperar menos. Sí que es verdad que a nivel de producción audiovisual sería más difícil, ¿no? Quizás localizar cuáles son las prioridades, porque hablaríamos de secuencias, no hablaríamos de herramientas, ¿no? O de, oye, mira, pues que se ha caído tal servidor, pues este servidor es prioritario levantarlo, ¿no? No hablaríamos a nivel de tecnología, pero sí que se podría gestionar de esa forma, ¿no? O sea, si tenemos shots para entregar antes o planos en polis, en RAW o lo que sea, que sean prioritarios sacar porque el director los tenga que ver, pues deberíamos hacer que saliesen cuanto antes dentro de ese sprint. Pero tú ya tienes ya un marco de tiempo en el cual ya sabes que hasta dentro de 15 días no vas a entregar ese valor, esos shots. ¿Cómo podemos, pues eso, aplicar a esto a entornos creativos? Pues el que tenga una definición que se tenga que entregar valor nos puede ayudar a planificar cuánto trabajo puede salir en ese tiempo, ¿no? Y al tener que hacer entrega de valor puede empujar también a los artistas a no perderse en la perfección. Y esto es muy importante. Y enseñar su trabajo para recibir feedback y poder ir iterando sobre el mismo. O sea, y también lo dicho, todo depende del proyecto donde se aplique, pero sí que es verdad que fuerza, ¿no? A que vayas entregando y fuerza a recibir ese feedback para ir mejorando. Esto es lo que es en sí el Scrum, ¿vale? Este tipo de framework. Os lo he explicado así muy rapidito, pero vamos, un sprint planning suelen ser de 2 horas y media a 3, dependiendo de la magnitud del equipo, ¿vale? No deberían de ser de equipos más grandes de 10 personas. Pero bueno, sabemos que a nivel de producción, a nivel de gestión de animadores, artistas y tal, esto puede cambiar, aunque al igual se podrían agrupar por secuencias o planos. Eso es, también depende te lo da también el propio proyecto, ¿no? Te lo va indicando también la necesidad de cómo lo tienes que gestionar. Pues eso, la media de un sprint planning, que es la planificación de esos 15 días, pues son unas 2, 3 horas. De ahí se genera un product backlog, que es la cantidad de tareas a hacer o desgloses de secuencias o de planos que hemos hecho el breakdown, ¿no? El daily scrum, que son las diarias. Después tenemos un sprint backlog, que sería el que ya se le asigna a cada usuario y cada usuario pues debe de gestionar, ¿vale? Que sean las tareas a hacer durante ese sprint. Y de ahí pasamos a un sprint review, que sería a las siguientes semanas empezamos un sprint el lunes, al siguiente lunes hacemos un sprint review para ver cómo vamos de la semana anterior y ya a la semana siguiente se cierra sprint y se hace la retro y se entrega el producto, ¿vale? Yo creo que se puede entender. Ese es el ciclo, ¿no? Ciclo vital de lo que es el sprint. Os voy a contar un poquito los casos de éxito. O sea, he hecho aquí un popurrí un poquito así para que veáis que se puede aplicar pues a bastantes cosas. A ver, como podéis ver, ya un poquito con lo que os he contado, ¿no? Las metodologías Agile
dan mucho juego. O sea, la metodología Agile en sí, con los frameworks que contiene, ya da juego, ¿no? Que son marcos de trabajo que también son combinables y adaptables según las necesidades de la producción. Ojo, que tengamos un framework que sea un Scrum, ¿no? Que es este tipo de trabajo en sprints de 2 semanas, se puede combinar con un Kanban, que es un sistema de tarjetas. Es decir, podemos tener un Scrum Kanban también. Se pueden ir cogiendo de los frameworks que propone lo que es el Agile, ¿no? Con esos valores, se pueden combinar y se pueden crear nuevos tipos de marcos de trabajo. Eh, pues en este punto, evidentemente, pues la creatividad y el conocimiento de lo que es el Agile, pues es lo que permite crear estos nuevos procesos, ¿no? Nuevos frameworks. De hecho, pues os voy a comentar un poco. Empiezo un poquito así con Apple, que todo el mundo conoce. Bueno, yo creo que todo el mundo conoce estos, a lo mejor el hospital no, y el Brigade alguien. Pero bueno, yo os comento un poquito. Pues Apple usa esta metodología pero con ciclos cortos, ¿no? O sea, los equipos son multidisciplinares y así pueden mantener el ritmo del mercado y mantienen los flujos de lanzamiento, es decir, no paran. Es iterar, iterar, iterar y lanzar, iterar, iterar y lanzar. Aquí, pues Apple no deja de ser una empresa, pues eso, tecnológica, y entonces el Agile, puramente Agile, puro Scrum, funciona muy bien con los equipos de tecnología, ¿no? Aquí funciona muy bien, es un flujo constante de lanzar nuevas aplicaciones y de nuevas herramientas, ¿no? Pues tenemos también Spotify, que también es tecnológica, aunque es musical, ¿no? Y, por ejemplo, Spotify sí que es verdad que lo que ha hecho ha sido modificar lo que es la estructura y cómo trabajan con los equipos, ¿no? Si yo os estaba comentando que los equipos no tienen que ser de más de 10 personas, aquí, por ejemplo, trabajan con equipos de 8 personas y los denominan squads y son autónomas, o sea, con un funcionamiento muy parecido a startups. Lo dicho, o sea, han cogido lo que es el Agile, han cogido los frameworks de trabajo y lo han adaptado a su necesidad de empresa, ¿no? Han visto que con equipos más reducidos funcionan de forma más rápida y pueden iterar de forma también más ágil, ¿no? Amazon, pues es muy gracioso porque con la metodología como base han creado un nuevo framework que lo llaman la regla de las dos pizzas. Esto es muy curioso, ¿no? Este, este framework, o este pensamiento, se basa en que el equipo debe ser lo suficientemente pequeño, ojo, como para ser alimentado por dos pizzas. Esto lo que hace es que fomenta grupos pequeños, ¿no? Que son autogestionados, con autonomía para tomar sus propias decisiones y con más reactividad al cambio y así se mantiene ágil como una startup. O sea, imaginaros un montón de equipos pequeñitos de dos, tres personas con mucho, depende de lo que coma la pizza, iterando y generando nuevos productos continuamente, ¿no? Eh, es una empresa que utiliza evidentemente tecnología, pero es una empresa de logística, o sea, aplicado a lo que es logística. Eh, el hospital de niños, el Petersburg Children's Hospital. Pues este es curioso, es muy bonito, ¿no? Y lo que usa es un framework o su categoría que está dentro del Agile, que es el Design Thinking. Esto no os lo he comentado antes, pero esto es otro tipo de gestión, ¿no? Son estrategias de generar nuevas ideas, ¿no? Para hacer cambios. Y es un caso muy bonito porque al final lo que hicieron fue mejorar las salas de resonancias del Hospital Infantil de San Petersburgo, que pusieron unas máquinas nuevas de resonancia. El que creó esas máquinas, ¿no? Fue al hospital y vio que los niños pues, lloraban en la sala, ¿no? En la sala antes de entrar y tal, les daba miedo. Entonces lo que hizo fue aplicar el design thinking para ver cómo podía solucionar eso, ¿no? Esto está guay porque también se ha utilizado en el Gregorio Marañón y lo que han hecho es la sala de resonancias magnéticas de la parte infantil es como la NASA. Lo han creado como la NASA, ¿no? Entonces, pensando, 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 lo que hicieron fue cambiar el entorno a lo que son esas máquinas, ¿no? Por lo tanto, con este sistema se ahorraron el dinero de mejorar lo que es la máquina, porque la máquina ya en sí funciona bien, podrían reducirle el ruido, podrían reducir muchas cosas, ¿no? Hacerla más friendly, pero lo que hicieron fue cambiar el entorno
el entorno, la sala que englobaba esas máquinas, ¿no? Hicieron como un barco pirata, entonces los niños pues como que lo llevaban mejor. Digamos que los metían dentro de un cuento, creaban historias, los metían dentro de un cuento y así los niños podían, pues oye, pues hacerse las resonancias de forma más mejor, ¿no? Sin llorar y tal, y aparte pues levantaba un poquito más el ánimo. Pues eso, en el Gregorio Marañón lo tenemos también. A nivel audiovisual, a ver, os he puesto aquí el de Brigade. Hay otro caso que es la campaña publicitaria de las elecciones de Obama, cuando salió, bueno, cuando hizo la campaña y tal, que ese fue curioso, utilizaron puramente Agile, el equipo de marketing publicidad utilizó Agile y lo que hicieron fue iterar sobre el momento en la propia campaña, es decir, recibían datos de cómo iba por los sondeos y tal, y sobre esos datos iban iterando sobre los lanzamientos de lo que tenían que, pues oye, pues vemos que estos datos en tal región salen así, pues para esa región vamos a lanzar este tipo de mensaje, pues para la otra región vamos a mandar otro tipo de mensaje. Y la campaña publicitaria, ¿no? De las elecciones. Y es muy curioso porque la usaban al momento, al minuto. Tal cual estaba dando el discurso Obama, estaban recogiendo los datos y el feedback y al mismo tiempo estaban iterando sobre el propio discurso. O sea, brutalísimo. Y aquí, bueno, aparte de eso, del caso de Brigade Studio quizás es el que más nos acerca, ¿no? Porque el estudio de Brigade incorporó pues, las metodologías Agile en sus procesos. Es un estudio pues, que se nutre de freelancers, ¿no? Es un estudio que ensambla equipos de trabajos a la medida de cada proyecto, recluta a los freelance y alrededor de eso, pues van gestando el proyecto, ¿no? Aquí lo que hicieron fue aplicar el Agile desde la base. El Agile está aplicado desde el pipeline. As far as I know, está totalmente aplicado desde su pipeline. Tal cual entraban ya aplicando el sistema de Agile. Y el caso más exitoso pues ha sido el proyecto Immersive Harmonium Video, que creo que lo podéis encontrar por YouTube. Y vamos, que fueron 3 semanas para realizar 25 minutos de CGI. O sea, una burrada. También es verdad que contaban con cloud, contaban con muchas herramientas de render, mucha potencia de render, mucha potencia de maquinaria, de todo. Pero vamos, que básicamente para sacar esos 25 minutos de CGI en 3 semanas aplicaron una metodología muy fuerte desde el pipeline, no desde arriba del proyecto para gestionar equipos solamente sueltos, dispersos, no, desde el pipeline, desde la base. Eh, Más concretos a nivel de animación, a la producción de animación, pues en este caso nos da también, yo creo que un poco la oportunidad de probar, ¿no? Y ser pioneros o los primeros en ponerlo, ¿no? En lo que es la producción de animación. Desde mi experiencia, conforme yo trabajo en Skydance y el nivel que estoy tocando y tal, Scrum funciona muy bien. Funciona muy bien en los equipos de soporte al artista y mejora muchísimo la comunicación con ellos. Al final es un punto de vista para ser más humanos, ¿no? Que entablen más conversación y que puedan iterar de forma más rápida. Y con esto voy a pasar al puntito de fomentar la comunicación. Estos puntitos para mí son los más importantes. O sea, como podéis ver, con todo lo que os he contado hoy, pues hay un punto que se repite constantemente y es la base principal para que si algún día aplicáis todo este tipo de gestión, pues el resultado sea satisfactorio. Ese punto es la comunicación. Comunicación con nuestros equipos, comunicación con el cliente, comunicación abierta y honesta. O sea, podemos trabajar en millones de proyectos, cortos, películas, publicidad, con equipos de tecnología, con artistas, con todos y la comunicación abierta y honesta es la clave para el entendimiento. O sea, además la documentación es un punto también que favorece a los equipos en distintas áreas, ¿no? Para que se entiendan, o sea, y sobre todo compartir esta documentación. O sea, hablamos sí que es verdad que hablamos de iterar y agilizar sobre lo que es la documentación en lo que es un proceso agile, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando se va a cerrar ese proyecto necesitamos documentar todo eso que ha sucedido, ¿no? Y documentarlo para futuro y para también en caso de tener que dejar el proyecto en X punto, que podamos retomarlo, ¿no? O sea, la documentación es súper importante. Y nada, pues desde mi experiencia, pues no nos tenemos que olvidar también de lo que es la empatía.
O sea, al final la vorágine del día a día, pues en ocasiones, pues nos aleja un poquito de ella, ¿no? Pero entender a nuestros equipos es lo que más nos lleva al éxito del proyecto, ¿no? Escucharlos y que realmente se sientan escuchados y que puedan expresarse y expresar sus miedos. Muchas veces, sobre todo sucede con gente muy junior, ¿no? Con artistas muy juniors que tienen miedo de preguntar o de hablar con sus propios supervisores o leads. Esto desde el principio hay que intentar que se abran y que sean totalmente libres de expresarse y preguntar, porque muchas veces lo que hacen por vergüenza o lo hacen por no querer parar o por no querer molestar, ¿no? Pero es el punto más importante, la comunicación y que se puedan expresar libremente y con asertividad, ¿no? O sea, el waterfall, digamos que es una metodología que lo que te dice es empiezas y terminas para poder pasar al siguiente paso, ¿no? O sea, digamos como la utopía de la preproducción. La preproducción son los padres. Al final siempre la preproducción se nos solapa un poquito con la producción o incluso a veces van un poquito en el mismo nivel, ¿no? Eh, te lo da el proyecto. De hecho, dentro del Agile, aunque la metodología es iterativa, dentro del propio marco, cuando tú haces el desglose o el breakdown de tareas, tú ya generas un waterfall. Serie de artefactos, de eventos, que lo que hacen es englobar unos dentro de otros. Entonces, tú tienes épicas, que dentro de esas épicas tienes tareas, digamos que la épica es un contenedor de tareas, ¿no? Esa épica tiene un tiempo estimado y dentro de las tareas también tienen su propio tiempo estimado. Eso ya te hace ya te hace un waterfall. Pero tú cuando haces eso, al mismo tiempo tienes que pensar qué es lo que te engloba cada 2 semanas. Es decir, tú ya ese trabajo lo estás repartiendo en sprints. Tú puedes ya generarte los sprints de aquí a dentro de un año y ya vas repartiendo esas tareas. Ahora, el equipo tiene que estar muy centrado en el objetivo. Y tenéis que saber muy bien también los tiempos de cada uno. Cuando son proyectos largos, sí que te da tiempo a conocer, ¿no? O sea, te da tiempo a hacer una estimación de esas tareas, el estimate, añadirlo, verlo, ver cuánto tiempo estáis también gestionando. Este tipo de metodologías, dependiendo de la herramienta que uses, por ejemplo, con Atlassian, lo bueno es que tienes uy, perdón, se me ha ido la palabra. Worklog, loguear el tiempo. Entonces tú con eso vas calculando, ¿no? O sea, de un equipo a un sprint, también tienes que pensar que son personas. Es decir, se pueden poner malos, tienen vacaciones. A veces puedes tener un día malo y no ser tan productivo como el día anterior. Entonces, estas medidas de tiempo que nosotros vamos asignando nos van muy bien para ir planificando cara a futuro cuánto trabajo va a sacar cada uno. Y también dependiendo del tipo de tarea o lo que sea, también vas viendo. Eso te lo va dando el tiempo. Por eso es empírico, es un sistema empírico, te lo da la experiencia. Vas aprendiendo en el sistema, vas aprendiendo. Llega un momento que yo ya miraba a los animadores y ya sabía ya cuánto iba a tardar cada uno. O sea, llega un momento que es una cosa que te lo da la experiencia, ¿no? También. El incremento es la entrega de valor, es decir, lo que tú vas a entregar. Si tienes que entregar un plano, pues sería un plano, Ujú. según el state. O sea, en RAF, en Polis o en el punto donde esté. Sería eso, la entrega del producto. Y una Mm, vez que has hecho la entrega, tú lo que haces es una retrospectiva. Es decir, te paras a ver qué es cómo hemos trabajado, si hemos trabajado bien, si ha funcionado, si hay algún blocker, si hay algo que podemos agilizar para el siguiente sprint. También que el equipo, ¿no? te cuente cómo se han sentido, si se han sentido presionados, tal. Hay que tener también en cuenta que existen los días nacionales, ¿no? Las vacaciones y todo eso para cuando planificamos los sprints. mm, De normal, los sprints no los planificas al 100%. Nunca haces una planificación de 100% de tareas en un sprint. Tienes que dejar un margen de un 30% de lag porque puede ser que pues, sucedan estas cosas, ¿no? Y tu sprint sí que sale. Tú puedes hacer una planificación más larga. Como lo utilizo yo, mis clientes son los artistas. Es todo lo que viene de arriba. Yo estoy abajo soportando los equipos de tecnología y todo lo que viene de arriba hacia abajo, de es que se me ha roto tal, es que esto no funciona, es que tal, mm, todo eso sería cara al artista, ¿no? Cara al cliente.
Y proyectos a nivel de, pues mira, vamos a hacer ahora esto, vamos a hacer ahora lo otro, que son desarrollos más grandes para después aplicarlo al resto de lo que es la empresa. Igual, el cliente sigue siendo el artista, el cliente sigue siendo quien va a trabajar con ello. Mm. Entonces tú lo que tienes que hacer es recoger muy buen feedback de todas esas iteraciones que estás haciendo, implicar, que esto es muy importante, que hay que siempre implicar a las partes pertinentes. Tienes que implicar al cliente, tienes que tener siempre una visión desde otro punto de vista, ¿no? Del punto de vista de quien lo va a utilizar. Por ejemplo, con el ejemplo del hospital de niños, esta persona, que era el que había hecho estos aparatos y tal, y que pensó, vamos a aplicar design thinking para ver esto, ¿no? Aparte de implicar pues, oncólogos, psiquiatras, tal, aparte de aplicar todo el equipo médico del hospital para preguntarles, ¿no? Para hacer ese brainstorming, implicó a los padres y a los niños que estaban en ese momento en el hospital. Y con eso se dieron cuenta de ese miedo, ¿no? Oye, pues a lo mejor lo que podemos hacer es contarles un cuento y que así vayan más tranquilos. Al final, esas máquinas eran resonancias infantiles, ¿no? Para niños. Entonces, el enfoque era cara al niño. Sí, o sea, siempre no se puede olvidar las partes implicadas. IA al final es una herramienta y es como la utilices y la apliques. Yo creo que la IA bien utilizada y aplicada a lo que es el proyecto, la gestión de equipos, puede funcionar muy bien. O sea, yo de momento no lo he probado. Sí que he estado haciendo cosas de IA y tal, pues pues por ejemplo, con Python, meterle parte del conocimiento de ChatGPT y hacerte plantillas para, pues por ejemplo, comunicaciones. Eso lo he hecho yo de forma privada, ¿no? eh, es una herramienta muy potente, pero tienes que saber a qué lo vas a aplicar, cómo lo vas a aplicar y cuándo, ¿no? También no siempre la IA es aplicable a cosas. A veces el factor humano es lo que hace que el proyecto, ¿no? O que la herramienta funcione bien, porque al final tienes que entender y comprender qué es lo que necesita el usuario. Al final la IA es una herramienta. Y aparte llevamos utilizando IA, aunque no lo parezca, desde hace ya la hueva de tiempo, porque el teclado predictivo del móvil o las predicciones del Google cuando vais al buscador, eso ya es IA. IA de hace ya 30 años. Lo que pasa que ahora pues ha subido como la espuma y se ha revolucionado mucho, pero que sepáis que llevamos utilizando IA desde hace pues un poquito más de 30 años. En verdad, un Scrum Master es capaz de llevar hasta 7 departamentos, porque al final lo que está haciendo el Scrum Master es facilitar y guiar que se aplique lo que es la metodología. Todo lo que se sale fuera de la metodología, el Scrum Master tiene que volver otra vez a meterlo. A ver, yo estoy como Project Manager, como Scrum Master. Cuando estuve como Scrum Master, yo llevaba cinco departamentos. Lo que hacía era gestionar, sí que es verdad que tenía una buena gestión de horas, de horarios, de reuniones, ¿no? De estas daily Scrum, sprint plannings y tal, que lo que hacía era para intentar no solaparlas, ¿no? Pero sí que es verdad que estaban todas y lo que hacía era, pues oye, esto tiene que ir así, pues por aquí. Has hecho esto, esto tiene que ir por aquí. Blockers, tal, no sé qué, y tú ya te vas gestionando. Pero vamos, un Scrum Master puede estar también en 5 o 6 proyectos, Mm. perfectamente. Bueno, al final el Scrum Master, si lo ponemos a efectos prácticos, digamos que es coordinador, ¿no? Del equipo. Lo que hace es atender al equipo. Y después sí que es verdad que reporta y quita blockers, pero no atiende a lo que es la organización. Atiende a que el objetivo se cumpla, el objetivo del proyecto se cumpla y se cumpla bajo los estándares de lo que es el Agile. Hay ejercicios muy chulos, ¿no? De gestión de equipos y, pues, por ejemplo, ¿cómo montarías una casa con 5 personas al mismo tiempo? Eso pensadlo. Es curioso. Es curioso de hacer, ¿eh? Si se da la ocasión, a lo mejor, si hacemos otra o lo que sea, a lo mejor me animo a traer un par de ejercicios, hacemos un par de ejercicios así para que se vea cómo funciona. ¿Has trabajado con equipos híbridos, remotos presencial? ¿Cómo adaptar el Agile en esos casos? Nada, si es que la Agile lo aplicas en estos casos al final, videollamada, sobre todo videollamada y todos con las cámaras encendidas, que os veáis las caras. Comunicación. Es súper importante.
Tú puedes tener perfectamente el equipo, tú estar en el estudio, tener un equipo híbrido, tener una parte del equipo contigo al lado sentados y a través de una videollamada, pero sobre todo todos con las cámaras encendidas, porque hay que verse. Eso es súper importante, hay que verse. Total. Una pregunta que cuando decías que el facilitador, facilitadora que se encarga, pues eso, de facilitar y sacar el objetivo adelante, que no atiende a la organización, ¿te refieres que no atiende a lo que tiene que ver en producción con todo lo que sea gestión de archivos y todas estas cosas? ¿Hablas de ese tipo de organización? ¿A qué te refieres? Hablo de no atender a la organización, sino atender al equipo. Es decir, tú, Mm, como Scrum Master, tú tienes unos objetivos. sí. Tú sabes que a lo mejor como Scrum Master tienes que sacar pues un proyecto, por ejemplo, cambiar, voy a inventármelo, ¿vale? Cambiar una VPN para que todos los equipos funcionen, la Mm, VPN para que equipos híbridos, por ejemplo, puedan funcionar, ¿no? Eso es sí. un proyecto. Pues Ujú, para trabajar ese proyecto tienes un equipo. Tienes ujú, tu equipo de tal y tú tienes que hacer que tu equipo vaya alineado con la estructura para sacar ese proyecto en concreto. Pero no vas a estar atendiendo a lo que suceda en el resto de la organización. vale. Tú vas a estar con ese proyecto enfocado para poder llegar a tu objetivo. En el caso Ujú, de que desde arriba se te dé la orden de que eso se paraliza, se cambia el escopo, lo que sea, tú puedes parar al resto del equipo y decir, hey, que paramos, que esto ha cambiado ya de vale, prioridad o lo que sea. O vale, en el caso de que se vea o se perciba que hay un bloqueo muy fuerte o que eso no se puede llevar a cabo, tienes que trasladar ese mensaje también arriba. Porque tienen que valorar si eso, si lo piensan, cambian de, yo qué sé, de proveedor o lo que sea. Mm. O sea, digamos que tiene que estar focus, tiene que estar enfocado en lo que son sus objetivos de que el equipo saque ese producto. A ver, que me he encontrado retos con... A ver, sí que es verdad que los equipos técnicos lo cogen muy bien porque digamos que son más, ¿cómo decir? Menos creativos, ¿no? O sea, hay una parte de creatividad dentro de la tecnología, pero es como más cuadriculada, ¿no? Entonces, más técnico todo. Sí que es verdad que para estos equipos hay que ayudarles, o por lo menos tú tienes que trasladar el mensaje hacia los artistas en lenguaje humano, ¿vale? Eso es un reto. Al igual que el artista tiene que trasladarle lo que le sucede al técnico en su en un intento de lenguaje un poco más técnico, ¿no? Ahí sí que me he encontrado retos, porque a veces la gente no se entiende simplemente por las formas de llamar las cosas. Entonces tienes que estar muy atento a, oye, no te preocupes, que estoy aquí en medio. Yo te voy a traducir lo que esta persona de IT te está diciendo que reinicies la máquina. Ya está. Dale un botón, dale un botonazo, por ejemplo. Y para trabajar, pues por ejemplo, cuando empecé hace, madre mía, ¿cuántos años ya? Muchísimos años. Por ejemplo, cuando empecé con Scrum, con esto del videojuego, al final estaba con gente que era tanto creativa como técnica. Un videojuego de estos indies, pues, que nos metíamos ahí y venga a crear y tal. Ahí sí que es verdad que es más complicado que acepten los sistemas, ¿no? Porque la creatividad, quieras que no, te lleva un poquito por otros sitios, ¿no? Te lleva un poquito más alto, ¿vale? Por eso digo que el Scrum funciona bien porque lo que haces es acotar a la gente a 2 semanas de trabajo para hacer una entrega. Por lo tanto, vas generando una constancia y un ritmo de entregas y vas haciendo que también no se esperen a terminarlo, a terminar el plano o lo que sea, para poder darle un primer feedback. Porque muchas veces hay mucha gente que no, no presenta a lo mejor el plano al principio porque dice, no, es que voy a terminarlo un poco más, porque aquí... No, muchas veces lo que hay que hacer es desde el minuto cero ir entregando, enseñando y recibiendo ese feedback para que podamos también resolver más rápido. Porque si tú te esperas a terminar un plano que esté todo perfectísimo un mes y lo entregas y después te echan para atrás, tú has perdido un mes de iteraciones. Eso lo ponemos en práctica en animación, por eso fraccionamos tanto Mm, las tareas, ¿no? Sería algo similar, ¿no? Hacemos un blocking, un refine, luego hacemos un sí, polish, precisamente para que no te entreguen un plano, o hacemos un concept, ¿no? Esas cositas. Yo creo que hay cosas de la Agile que las aplicamos sin igual saber que proceden de ahí, pero ¿no? Que hay muchas cosas sí. Hay muchas que cosas. Lo que aplican. pasa que Sí. sí que es verdad que todo esto es un Son marco el marco, exacto. más aplicado a tecnología que funciona muy bien para Claro, nuestros equipos técnicos, porque al final sí,
Tú piensas que los equipos de IT hacen soporte, pues en mi caso, a 600 personas. Ya ves, Tienes que gestionar los 600 tickets ya que te ves. entran diarios. No O, veas. o si hay una incidencia de Sí, que se sí, cae lo que sea y te deja a 8 equipos sin trabajar. totalmente, Entonces, es más ágil para eso, es más ágil totalmente. para eso. Exacto, sí. Aplicado a la animación es lo que os Mm, comento. El caso de Brigade, sí que es verdad que lo aplicaron desde el pipeline, entonces lo ya, tenían muy claro. Y son equipos freelance. Entonces ya cuando los cogen, los hacen de claro. multifuncionales, ¿no? Mm, Y así van entregando. Van entregando y van trabajando todos al mismo conjunto. sí. Así a nivel de película, a nivel de film, de animación, o corto así de 2D, 3D, no te puedo tampoco afirmar que... Yo creo que sí que se está utilizando en ciertas áreas. Yo lo estoy utilizando Yo creo que en es mis un áreas. eso, mix. Mm. Cogemos cosas, hay cosas que sí que se detectan, que hacemos una mezcla entre Sí, eso, el waterfall, el tradicional y el agile. Yo creo que hay cosas que sí que las tenemos asumidas. Cosillas. No estarán en el marco que tú dices, igual tan, ¿sabes? sí, Encapsulado ahí, pero que suenan a eso. O sea que está guay. Mm, sí. Product owner es el owner del producto, es quien define lo que se tiene que hacer, ¿no? Es quien define el scope del producto. El Scrum Master es el que lleva a fin que ese producto salga y también es el que impulsa a los equipos para que sean autónomos. Product Owner es otro aparte. Sí que es verdad que el Product Owner tiene que estar implicado en todos los sistemas de, o sea, en estas Daily Scrums o Sprint Plannings y para que vaya recibiendo el feedback y vaya recibiendo el input, ¿no? Para ir, oye, pues a lo mejor el cliente nos está diciendo qué tal, vamos a hacer un cambio en tal API. O nos está diciendo qué tal, vamos a hacer un cambio en tal sitio. Eso lo traslada el Product Owner y de ahí el Scrum Master lo que hace es, vale, pues con esto que nos has dicho que vamos a cambiar, pues vamos a repartir las tareas de nuevo, vamos a en este sprint planning a ver cómo llevamos todo esto. Si equiparamos sí, sería una figura media. Al final está mucho más con el equipo que, por ejemplo, un supervisor digamos que delega mucho en los coordinadores, ¿no? Para que le trasladen la información de lo que sucede para poder gestionar más a alto nivel. Digamos que el Scrum Master, como está tan cerca de lo que es el equipo, yo lo equipararía, lo englobaría más como estaría al mismo nivel que un coordinador. Son distintas estructuras dentro de su sistema, tienen diferentes niveles, pero si lo quieres equiparar un poquito, por lo menos saber por dónde van, yo diría que es más cercano a lo que es la coordinación, un coordinador, que quizás un supervisor. A ver, metodologías Agile es muchísimo, hay mucho más. Y lo que único que he querido daros es una visión más general, ¿no? Un poco de lo que es el Agile, lo que es más principal, ¿no? Dentro de lo que es esta metodología, el Scrum, que es lo que más se aplica. Y a partir de ahí, si queréis explorar más, hay un mundo, hay un mundo de metodologías. gracias, Elena. Súper interesante, ¿vale? Que es eso, ha sido unas pinceladas, pero lo que nos ha dado el tiempo, pero yo creo que has dejado muchas cosas ahí en el tintero para que la gente ahora investigue o se ponga a estudiar o pueda aplicar ciertas cosas. Dada. Estamos en contacto. Sí, Guay. gracias a todos. Buenas tardes, chicos y Chao, chicas. chao. Hasta pronto.